Puede ocupar su lugar, hermano, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Él es muy bueno, muy misericordioso para con nosotros. Pues la lección de esta mañana se llama, ¿cómo se llama la lección de esta mañana? Hacer discípulos, la misión de la iglesia. ¿Sí estamos ahí o anda perdido? De la lección número 18. El estudio bíblico número 18, hacer discípulos, la misión de la iglesia. Y bueno, la base bíblica va a estar en Hechos 16, del 1 al 10, Mateo 28, 18 al 20, Segunda de Timoteo 1, 5 y 2, 1 y 2. Estas son las bases bíblicas para esta lección. Vamos a estar viendo varias, entonces ahí mantenga su Biblia abierta. Si usted no tiene guía, pues parece ser que el domingo pasado nos dijeron que ya no hay más guías, gloria a Dios. Entonces mantenga su Biblia en Hechos, en Mateo, en Segunda de Timoteo, amén. Los objetivos, el pensamiento central dice: el creyente debe atender el llamado de Dios y estar preparado para obedecerle en todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que estar preparados los creyentes? En todo tiempo. El texto áureo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. Esta lección, hermanos, es algo muy importante que como iglesia nosotros tenemos que aprender. Hay muchas personas que tienen muy bien aprendidas estas lecciones, que tienen muy arraigado este mandamiento que Dios nos ha dado, que como iglesia Dios nos da, pero habemos muchos de nosotros que lo hemos puesto a un lado y pensamos que no es tan importante. Pero estas lecciones que estamos viendo son bien importantes para la iglesia. El objetivo número 1 de esta lección, fíjese el objetivo número 1, empezar a capacitarse para discipular a otros. A lo mejor usted diga: bueno, hermana Mari, yo soy muy bueno en eso, soy muy bueno discipulando a otros, gloria a Dios, porque no se trata nomás de hablar de Cristo, de evangelizar. Nosotros, muy común en nosotros como pueblo de Dios es que ir y hacer discípulos es ir y hablarle de Cristo, o sea, decirle: Cristo te ama, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y Él resucitó para que tú tengas vida. Y muy común para nosotros decirle: bueno, si la persona al cual le vamos a ir a hablar está en el hospital, el evangelio de nosotros es ir a decirle al que está en el hospital: Dios quiere sanarte, ¿verdad? Que venimos a hacer una oración por ti. Cuando la persona no es salva, venimos a hacer una oración por ti. Dios quiere sanarte. Dios no quiere que estés enfermo. Y cosa que es real, ¿verdad? Pero ese no es el evangelio. Cuando una persona está en el hospital, yo sé que es bien duro para nosotros llegar al hospital o ir a la casa cuando nos llaman a hacer una oración y decirle: bueno, vengo a orar por ti, pero aquí lo importante es tu salvación. Y si te vas a morir, pues bueno, no importa, lo importante es que seas salvo. ¿Usted cree que el enfermo quiere escuchar eso? Lo menos que un enfermo quiere escuchar. El enfermo está esperando que usted como cristiano y yo vayamos y oremos y le digamos: Dios te va a levantar. Pero ese no es el evangelio. Si la persona está pasando por problemas matrimoniales, el evangelio que usted y yo vamos y presentamos es: Dios quiere restaurar tu matrimonio.
Y lo que usted y yo tenemos que decir es: Dios quiere salvar tu alma. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvación. Claro que a Dios le interesa la restauración de los matrimonios, claro que a Dios le interesa la sanidad de los enfermos, claro que sí. Pero el evangelio que usted y yo presentamos está siendo equivocado. Por eso las almas vienen, cuando usted va ahora, vienen y ven que no sanan, ven que no son restaurados los matrimonios, o ven que sanaron, o ven que se restauró el matrimonio, pero a los cuantos días se van. Porque el evangelio que usted y yo presentamos es que Dios quiere sanarlos y Dios quiere restaurarlos. Entonces, si recibieron el milagro, pues ya lo recibieron, ahora sí se van. Si no lo recibieron, pues porque no lo recibieron, entonces pues básicamente usted y yo le echamos una mentira y pues se va a ir porque no recibió lo que usted y yo prometimos. Pero cuando usted y yo vamos ante esas personas necesitadas y presentamos el evangelio y esa persona acepta el evangelio, entonces esas personas son las que se quedan arraigadas, porque fue a través de que ellos entendieron que Jesús fue para darnos murió para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando vienen las dificultades, ellos saben que pueden acudir a Jesús en medio de sus dificultades. Pero nosotros estamos un poquito bueno, gloria a Dios, porque no todos, no puedo generalizar, no todos presentan el evangelio así, pero antes era muy común que nosotros hiciéramos eso. Y aún el día de hoy, porque se nos es difícil llegar con el enfermo y decirle: Dios quiere tu salvación, no tu sanidad. O es importante, más importante tu salvación que tu sanidad. Entonces, bueno, por eso dice empezar, el primer objetivo, empezar a capacitarse para discipular a otros. El número 2 es seguir la dirección del Espíritu Santo en el proceso del discipulado. Seguir la dirección del Espíritu Santo en el discipulado. El Espíritu Santo todavía existe, todavía está vivo y todavía nos guía. Amén. El tercer objetivo es estar dispuestos a cumplir la comisión del evangelio. Muchos de nosotros, hermano, no estamos dispuestos a cumplir con la comisión, porque pues ya somos salvos, ya hemos sido redimidos, ahora estamos adorando al Señor, sirviéndole al Señor, pero decimos: bueno, es que a mí no se me da eso, yo no estoy como muy capacitada. Por eso el primer objetivo es empezar. Si usted dice: yo no sé cómo hacerlo, acérquese. Se necesita capacitar para discipular a otros, porque una vez que usted va y habla del evangelio y la persona acepta el evangelio, ¿ahora qué sigue? ¿Lo va a dejar ahí a la buena de Dios? Que crezca con la televisión, con los predicadores del Facebook, de Instagram, de YouTube. No, es su responsabilidad hacer ese discípulo para Cristo, porque cuando estamos recién convertidos, oiga, hay una emoción y todo queremos oír, todo queremos hacer, y ven, porque me voy a contar, ven a los que estamos más viejos en el evangelio y dicen: ¿por qué no te mueves? Que mira que hay que hacer acá y que hay que hacer allá. Entonces hay que dirigir a ese nuevo creyente, porque a través de toda esta emoción que hay en nuestra vida de haber conocido a Cristo, vamos a cometer muchos errores y horrores por creernos de todo. Entonces es necesario que usted y yo como iglesia nos capacitemos para discipular a los nuevos convertidos. Amén. Para que no se queden solos ahí a la buena de Dios o a la buena de YouTube y del Facebook. Amén. La enseñanza es: cualquiera que sean las circunstancias, si en medio de todo está el Señor, todo saldrá bien.
que es lo que le decía, cuando presentamos un buen evangelio, no importa cuál sea la circunstancia que ese nuevo cristiano, nuevo convertido está pasando, va a entender que mientras Dios esté en el asunto, todo va a estar bien. No que no va a haber problemas, no que no va a haber enfermedades, no que usted va a ser un extraterrestre aquí en la tierra, no, porque comemos las mismas comidas, nos vamos a enfermar, porque no nos cuidamos, nos vamos a enfermar, porque tenemos tantas situaciones al vivir en esta tierra, pero no nos queremos ir, ¿verdad que no? Aunque nos quejemos y nos enfermemos, no nos queremos ir. Entonces, tenemos que entender que no importa cualquier que sea la circunstancia que usted y yo vivamos, todo en el Señor, todo saldrá bien. La introducción dice: si la iglesia de Jesucristo permaneciera estática como un objeto inanimado, su existencia se deterioraría hasta llegar a la extinción. Se lo leo otra vez. Si la iglesia de Jesucristo permaneciera estática, sin movimiento, como un objeto inanimado, su existencia se deterioraría hasta llegar a la extinción. Dije, ¿qué es un objeto inanimado? Una cosa que no tiene vida, carece de alma, no se reproduce, no se alimenta, no siente emociones, no se mueve por sí mismo. Es como una piedra, como una mesa, un libro que no tiene emociones, que no siente nada. Si la iglesia de Jesucristo permaneciera estática como un objeto inanimado, su existencia se deterioraría hasta llegar a la extinción. O sea, si usted y yo no presentamos el evangelio, no hablamos de Cristo, nos vamos a extinguir. Porque nosotros nos vamos muriendo, nos vamos acabando y no hay nuevos creyentes. Entonces se acaba la iglesia y Dios no quiere eso. Dios no nos ha salvado para eso. Podemos imaginar lo que habría sucedido si los primeros discípulos hubieran permanecido quietos y callados sin ganar a otros discípulos para el reino de Dios. El cristianismo se habría estancado y las buenas nuevas del evangelio jamás hubieran llegado a nosotros. Pero gracias a Dios que ellos cumplieron fielmente el mandamiento de Cristo, ir y hacer discípulos. Si ellos no, dice aquí que ellos cumplieron fielmente la palabra, y sí la cumplieron fielmente, pero ¿por qué la cumplieron? Al principio ellos no se movieron como Jesús les había dicho. Ellos se movieron a fuerza, a través de la persecución. Se tuvieron que ir yendo para otras ciudades por causa de la persecución, pero a donde quiera que llegaban, ellos hablaban del evangelio. Aunque fue a fuerza, ellos hablaban del evangelio. Entonces dice, ahora que llegamos al capítulo 16 de Hechos, nos encontramos con la narración del encuentro de Pablo con un discípulo nuevo llamado Timoteo, a quien el apóstol reclutó para el ministerio. Junto con Silas y dirigidos por el Espíritu Santo, se lanzan a la conquista espiritual de nuevas regiones, en las cuales tuvieron el privilegio de establecer la fe en Jesucristo por primera vez, así como el gozo de ver vidas rendidas a los pies de nuestro Salvador. Pero también encontraron persecución por causa del evangelio, pero todo lo sufrieron con absoluta confianza en el que los iba guiando. Así es que no importa, hermano, lo que venga. Yo creo que hoy en día la persecución más grave que usted y yo pudiéramos sufrir el día de hoy es que nos dijeran aleluya,
o te crees muy santo. Esa sería la persecución que usted y yo sufriríamos. O que no nos abran la puerta, o que nos cierren la puerta, o que, como dice nuestro hermano Pruneda, rompan los folletos enfrente de nosotros. No sé usted, pero no sé si habrá usted escuchado que alguien aquí en Estados Unidos, aquí a nuestros alrededores, que alguien lo hayan apedreado por hablar el evangelio. Porque sí existe eso, pero no aquí donde nosotros, a nuestros alrededores. No sé si usted haya escuchado que alguien lo mataron por causa de predicar el evangelio, que alguien les prendió fuego por predicar el evangelio. Yo creo que usted y yo estamos, la hermana Bárbara. Amén. Amén. Oh, ok. Bueno, esa es una manera, vamos a decir, el ejemplo que hoy en día es la persecución, vamos a decir, que sufrimos usted y yo. Pero como ellos no sufrimos ahorita, gracias al Señor, que aún no llegan esos tiempos. Tal vez los va a llegar, pero ahorita usted y yo somos libres para adorar a nuestro Dios. Somos libres para venir a la casa del Señor, adorarlo y exaltarlo. Así es que aproveche, hermano, cada vez que usted tenga la oportunidad. Esta es una casa dedicada para nuestro Dios. Después de que usted y yo salimos, no se convierte en funeraria, tampoco en discoteca, tampoco, no sé, en restaurante. Y gloria a Dios por los lugares que se prestan para hacer eso. Pero esta casa a la cual usted y yo venimos es dedicada para nuestro Dios. Que no le pese, hermano, venir a adorar el nombre del Señor. El punto número 1 dice 2 elementos básicos para los llamados al servicio. No voy a hacer una llamada, ¿ok? Voy a buscar la Biblia porque traigo aquí las citas. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Y le anticipo que traigo la versión nueva, traducción viviente. Me ha gustado mucho porque es muy entendida. No me malentienda que la Reina Valera no, sino que me ha gustado y por eso quiero leérsela ahorita. Hechos 16, versículo 1. Usted me puede seguir con su vista. Son diferentes palabras, pero es el mismo mensaje. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron, hasta ahí. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1:5. Dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Si me ve que voy apurada es porque el tiempo ya está yendo. Una vida agradable a Dios y a la iglesia. Debido al altercado, que esto nos habló, creo que Pablo, mi esposo, el domingo pasado, no sé, mencionó el altercado. Dice: debido al altercado entre Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan ustedes por qué fue el altercado? Por la circunstancia de Pablo con Bernabé. ¿Nadie se acuerda por qué fue el altercado de Pablo y Bernabé?
por el regreso de Juan Marcos a Jerusalén, a la mitad del primer viaje misionero, Pablo se separó de Bernabé y tomó a Silas como nuevo compañero. Eso se encuentra en Hechos 15. Varios años antes, Pablo y Bernabé ya habían estado en Listra y las experiencias que tuvieron fueron muy dramáticas. El altercado de Pablo y Bernabé fue porque Juan Marcos los dejó a mitad de camino. Y entonces Pablo, después Bernabé, cuando van a hacer este viaje, dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, Señor. Si nos abandonó a mitad de camino, ¿cómo nos lo vamos a llevar ahora? Y Bernabé, me imagino que, no, pero es un bien útil, vamos a llevárnoslo. Dijo, no me lo voy a llevar. Y dijo Bernabé, bueno, tú por tu lado. El hermano Pablo y el hermano Bernabé, así se enojaron, imagínense, y eran cristianos. Así como decimos usted y yo, y eran cristianos y se enojaron y cada quien agarró por su lado. Las experiencias que tuvieron fueron muy dramáticas. Primero, un paralítico recibió sanidad. Segundo, que esto también ya lo cubrimos, pero viene en la lección, dice el populacho maravillado de este milagro ¿qué quería hacer con Pablo y Bernabé? Con Pablo y Bernabé cuando vieron el milagro del paralítico, ¿qué querían hacer? Rendirles adoración, matarles un becerro, adorarlos, confundiéndolos con alguno de sus muchos dioses que decían es Júpiter, es uno de los planetas, ¿verdad? Al no aceptar este homenaje, Pablo fue apedreado hasta casi morir. ¿Se recuerdan eso? Que los discípulos vinieron, lo rodearon y Pablo enseguida se levantó, se puso de pie y se fue a seguir predicando el evangelio. Amén. Eso nos recordaron, a seguir visitando las iglesias. Al volver en esta segunda ocasión, encontró como fruto de su ministerio al joven Timoteo, quien se convertiría en su amigo y compañero de ministerio. Un comentario dice, esto muestra, y bueno, déjeme le digo, esto muestra la provisión de Dios porque Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo en Hechos 15, 36 al 41. Esto dice el comentario, ningún obrero en el reino de Dios es irreemplazable. Cuando un Bernabé se va, por la razón que sea, Dios tiene a un Timoteo para que vaya con él. Ahora diga, ¡ouch! Esto es como, ay, yo pensaba que si yo me iba de la iglesia ya no iba a funcionar. Que si yo no iba a predicar, ya no iba a funcionar. Nadie, dice el comentario, no lo digo yo, nadie es irreemplazable. Si usted y yo, Bernabé y Juan Marcos dice aquí, se van, usted y yo nos vamos, no queremos predicar el evangelio porque eso es de lo que se está hablando, no de que nos vayamos de la iglesia, sino de predicar el evangelio. Si usted dice yo no sé, yo no puedo, yo no quiero, para Dios usted no es irreemplazable ni yo. Él va a usar a quien se deje usar para cumplir su propósito. Y eso lo tenemos que tener bien en mente, porque si usted dice, bueno, yo sí quiero, Señor, aquí estoy, pero nunca lo hace, de igual manera, Dios va a buscar a quien sí lo quiere hacer. Y por eso decimos, ay, muy anda por todos lados. Si usted no lo quiere hacer, él se va, el que llega lo va a hacer, nuestro trabajo. Definitivamente, dice, los expertos en costumbres judías afirman que entre los judíos no era normal que se asignaran trabajos delicados a personas muy jóvenes, por lo que se estima que Timoteo debía tener por lo menos de 25 a 30 años. Definitivamente el testimonio de su madre y de su abuela, ¿su madre quién? Loida, y su abuela, o al revés, ¿verdad? No sé. Aquí, de su madre Eunice, de su abuela Loida y su madre Eunice. Definitivamente, dice, el testimonio de ellos tenía que ver mucho.
un papel muy importante en la formación de este discípulo que se convertiría en un líder y baluarte de la iglesia del primer siglo. Hermano, esto también es un punto muy importante, porque ¿cuántas veces usted y yo menospreciamos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ay, que este nunca entendió, ay, que este, que esto y que el otro. El testimonio de la abuela y de la madre para Timoteo formó un punto muy importante. Por eso, aunque Timoteo era joven, era una persona madura. Y aunque dice que mínimo debería de haber tenido sus 25, 30 años, pero dice que en los judíos no se acostumbraba a esto. Así es que siembre en sus hijos, aunque los vea que no hacen caso, que somos cabezones, que esto y que el otro. Mire, vamos a ver a nuestros hijos con fe, reconociendo que Dios un día los va a alcanzar, y no sabemos si va a ser un predicador, un pastor, y un día su nombre va a ser nombrado gracias a mi abuela, a mi madre que me instruyó, que me enseñó el camino del Señor. Gracias a cada uno de nosotros que nos esforzamos. No es fácil, pero cuando sienta que sus fuerzas le faltan para enseñarle a su hijo inquieto, a su nietecito, que ya no estamos en la misma edad cuando nuestros hijos, que ya no tenemos la misma paciencia, hagamos el tiempo para escucharlos, para enseñarles. No tenemos mayor información acerca del Padre, con la excepción de la breve información que hace Lucas, que era griego. Se puede asumir, esto es parte del comentario, que dice que se puede asumir que había muerto, porque ya no se menciona nada. Desde su conversión, Timoteo dio claras evidencias de que su fe no era fingida, de manera que todos daban buen testimonio de él. Qué bueno es conocer a jóvenes y adultos de quien todos dan buen testimonio de él, hermano. Qué bonito es cuando usted escucha, ¿verdad? Wow, qué hermoso joven, tan servicial, tan ayudador, que hace esto, que hace el otro. Es muy bonito, ¿verdad? Y más bonito es saber que usted es parte de esa formación. Gloria a Dios. Inciso C, sumisión total a la voluntad de Dios. El testimonio de Timoteo impactó tanto a Pablo que, como todo buen siervo de Dios experimentado, vio en él a alguien muy útil en la obra de Dios. Pero también se dio cuenta de que primero debía hacer algo muy importante, que era circuncidar a Timoteo. Muchos toman esta decisión de Pablo para afirmar que el apóstol no era estable en sus enseñanzas. ¿Por qué viene esto? Porque en Gálatas 5:2 dice, mirad, Pablo hablando a los Gálatas, dice, mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. También en Gálatas 2:3 y 5 habla de que los judaizantes querían circuncidar a Tito, a lo que él, Pablo, se opuso rotundamente. Entonces ahora él toma la decisión de circuncidar a Timoteo. Tomemos en cuenta que los Gálatas y Tito eran gentiles convertidos al evangelio. O sea, a Tito Pablo le dice, de ninguna manera te vas a circuncidar. Los judíos le decían, tiene que circuncidarse, y Pablo decía, no se va a circuncidar. Pero ahora lo vemos con Timoteo diciéndole, ¿te tienes que circuncidar? Pablo siempre luchó por la libertad de los gentiles en cuanto a que no se les obligara a cumplir con la ley judía. O sea, la circuncisión era, ustedes saben, que era una imposición que Dios había puesto a los judíos. Ahora Pablo predica a los gentiles y les dice, no se tienen que circuncidar. El caso de Timoteo era distinto. Su madre era judía
Y según el código rabínico, el hijo de madre judía era recibido como judío. Por lo tanto, era muy importante que en su contacto con los judíos se identificara plenamente como uno de ellos. Pablo fue muy sabio al considerar esto y no quiso pasarlo por alto, sino que lo circuncidó por causa de los judíos. O sea, Pablo iba a ir a predicar el evangelio, iba a ir a la sinagoga a hablar del evangelio y dijo, no quiero que me vayan a sacar como excusa de que Timoteo no está circuncidado. Y yo dije, ustedes saben lo que es la circuncisión porque mi esposo ya les dijo el domingo pasado para los que no sabían. Entonces yo dije, bueno, pero iban a predicar el evangelio, ¿cómo ellos se iban a dar cuenta que Timoteo no estaba circuncidado? Pues si nomás iban a predicar el evangelio. Pero pues como no había baños como los que hoy tenemos, entonces los hombres iban y entonces podían ver si Timoteo era circuncidado o no. Entonces si uno de ellos hubiera visto que Timoteo no era circuncidado, entonces este no tiene derecho a estar hablando de la palabra. Entonces Pablo dijo, no quiero ese problema, vamos a evitarlo y vamos a circuncidarte. El comentario que leí dice, Pablo no contradijo sus creencias a las conclusiones del concilio cuando circuncidó a Timoteo. Pablo no hizo esto por la salvación de Timoteo o para que estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatus de Timoteo, de hombre incircunciso, de madre judía, no obstaculizara su trabajo entre los gentiles, entre los judíos y en las sinagogas. ¿Sí entendió por qué tuvo que circuncidar a Timoteo? Amén. Segundo punto. Dos responsabilidades básicas de los que son llamados. 1, traer los perdidos a los pies de Cristo. Y vamos a leer Hechos 16, 4 y 5. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, discúlpenme si no los espero. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué dice el 20? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Ahí es donde usted y yo vamos a ser discípulos. Hacer discípulos no basta con lograr que las personas reconozcan su estado de pecaminosidad y acepten a Cristo como Salvador. La verdad aprendida debe ser practicada y compartida con otros. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy en día pensamos, como decíamos al principio, que ir y hacer discípulos es ir y decirle, Cristo murió por ti, y ahí lo dejamos? Y a la persona se va y ya. ¿Por qué cree que la religión, que cada vez va y toca su puerta, le dice, mire, traemos esto, venimos a hablar esto, usted cómo ve, qué piensa? Y una vez que usted empieza a entablar la conversación, dice, ¿nos permitiría venir otra vez?
Y entonces ellos llegan otra vez y le empiezan a seguir hablando de la palabra. Y nos permitiría venir otra vez y llegan otra vez y eso es discipular. Ellos están discipulando a la persona. No van a su casa nomás una vez y le dicen, bueno, traemos buenas nuevas, mira, porque ellos dicen, ¿sabes por qué el mundo está así? O por qué esto y por qué el otro. Y tú ya, bueno, pues pásele, es cierto todo lo que está pasando. Bueno, te explican y luego antes de irse dice, bueno, ¿nos permitiría venir? Usted nos dice cuándo o no sé cómo dirán o tal día. Y usted dice, sí, está interesante. Bueno, y empiezan hasta que lo disipulan y luego ya lo traen. Bueno, si usted acepta ir luego a la congregación, no sé cómo será, pero ellos disipulan, hermano. Nosotros nomás nos encargamos de ir y hablar el evangelio, pero no discipulamos. Bueno, gloria a Dios por todos aquellos que disipulan a las personas. Pero si usted pensaba que eso solamente es ir y hacer discípulos, es ir y decirle, estás en pecado, Cristo es nuestro Salvador, ya reconociste, ok, ve a la iglesia. No, hay que seguir. Dame tu número de teléfono, mira, necesitamos seguir platicando, porque él no va a conocer nada de la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que presentarles bien el evangelio y enseñarles a que guarden todas las cosas. Amén. El apóstol Pablo y sus colaboradores estaban conscientes de la necesidad de que los discípulos, miembros de estas iglesias, fueran debidamente enseñados en la verdad, que crecieran y se desarrollaran adecuadamente en la vida cristiana. En Mateo 28, 19 y 20 observamos que Jesús mandó a sus discípulos a hacer más discípulos. A estos nuevos creyentes había que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús había mandado. El discipulado no termina cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, que es de lo que estamos hablando. Esto es solamente una parte. La verdad aprendida debe ser aplicada al corazón, a la mente, a la voluntad, para que uno permanezca en ella. Por eso es tan importante que al recién convertido se le instruya debidamente antes de darle cargos y responsabilidades en la iglesia. O sea, por eso cuando usted está y yo estamos recién convertidos, bien emocionados, queremos hacer todo y no nos dejan en la iglesia hacer lo que queremos hacer, es porque no podemos. Primero se tiene que discipular, enseñarlo bien, nos tienen que enseñar para saber cuánto tiempo tenemos que discipularlo. Bueno, cuando ya dé frutos dignos de arrepentimiento, que esté maduro espiritualmente, entonces está listo para hacer lo que tiene que hacer y ir y hacer otros discípulos. Imagínese un recién convertido, llega a una casa y entonces quiere hablarle de Cristo y el otro persona que está escuchando el evangelio le va a decir, no hombre, si tú supieras todo lo que oigo de los cristianos y si tú supieras de aquel. Y entonces el recién convertido va a llegar un momento en que dice, pues sí es cierto. Y en vez de convencer, va a salir convencido de lo contrario. ¿Me entiende? Entonces, por eso hay que discipular a los recién convertidos para que una vez discipulados, ellos vayan y hagan más discípulos. Enseñar y discipular a los convertidos. En Hechos 16:5 se da testimonio de la obra educativa de Pablo en las iglesias de aquellas regiones. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Qué hacía Pablo, hermano? En estos viajes misioneros andaba visitando a los nuevos creyentes y aun cuando fue apedreado, ¿qué les manda decir? Hey,
que su fe se fortalezca, que no mengue su fe, que porque yo fui apedreado, vienen peligros, viene esto, viene el otro, ustedes no se desanimen. Y ejemplo tenían de él para entender los creyentes que aunque viniera lo que viniera, ellos tenían que seguir predicando el evangelio. Dice, estas congregaciones crecían en calidad y en cantidad. No se conformaron solamente con ser edificadas, ellas mismas con las verdades gloriosas de la palabra de Dios, sino que reconocían que lo que estaban recibiendo era para compartirlo a otros. Echando una mirada a las congregaciones de hoy, nos encontramos con algunas que se contentan con recibir enseñanza, predicación y doctrina, pero no se movilizan a invitar a otros a venir a tomar del agua que salta para vida eterna. Pero dijera el hermano Esaú, eso es en Reynosa. Sin embargo, otras son impactadas por el poder de la palabra de Dios y el impulso del Espíritu Santo y van con el mensaje de salvación a los que no han sido salvos. Otra cosa que nosotros como iglesia tendemos es hablarle el evangelio a los convertidos, a los de otra iglesia. Hermano, esos ya no necesitan conocer el evangelio. A lo mejor ellos necesitan ser discipulados, pero no conocer el evangelio. No cometamos el error de ir y hablar a los otros que no están en nuestra iglesia. Eso es para los no convertidos, los que no conocen a Cristo. Dos aspectos esenciales del ministerio cristiano es evangelización y educación, o sea, el discipulado, ¿verdad? Punto número 3. 2 secretos para el éxito de los que están sirviendo a Dios. 2 secretos que están, dice, 2 secretos para el éxito de los que están sirviendo a Dios. Hechos 16, 6 al 10. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido, ¿quién? El Espíritu Santo les había impedido que predicaran. ¿Qué les impidió el Espíritu Santo? Que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. ¿Quién no le permitió ir? El Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Vemos que ellos 2 veces intentaron a 2 diferentes lugares y el Espíritu Santo se los impidió. Y yo decía, bueno, pero ¿a qué iban? A predicar la palabra y el Espíritu Santo les impidió. Por eso es importante, hermano, el inciso A es sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Después del arduo trabajo de confirmación y consolidación de las iglesias de Asia Menor, entonces establecidos, los misioneros se dirigen a otras regiones de Frigia y Galacia. Lucas no menciona específicamente ciudades o pueblos de estas regiones en los que pudieron haber estado. Su interés se centra en señalar que al salir ahí
e intentar dirigirse a la provincia romana de Asia, al oeste del Asia Menor, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en ese lugar. La narración se da sin especificar el modo en que el Espíritu Santo utilizó para prohibir a los misioneros la visita a las regiones mencionadas. Es probable que dichas prohibiciones hayan sido dadas por medio de profecías, pues Silas era un profeta. O sea, aquí la lección solamente nos dice, la Biblia dice, les fue prohibido, la primera vez dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo ir hacia esa ciudad. Segunda ocasión dice, y el Espíritu Santo les impidió. Entonces aquí nos dice, no sabemos cómo Pablo entendió que el Espíritu Santo les prohibió ir ahí. La lección nos dice que probablemente fue a través de profecía. Y en Hechos, y yo dije, ¿Silas era profeta? Nunca había oído yo eso. Hechos 15:32 dice, entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Así es que, pero no sabemos de qué manera. La lección solamente especula, ¿verdad? Que tal vez fue a través de profecía. Obedeciendo las indicaciones del Espíritu Santo, los misioneros entonces se dirigieron a Misia, que era una región al noreste de la provincia del Asia. De allí ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu lo impidió. El comentario nos dice, Pablo no tenía intenciones de ir a Troas. Era por lo menos la tercera opción para él. Pero era el plan del Espíritu Santo el guiarlo hasta ahí. Pablo, sensible al Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que trae el Espíritu Santo. Esto es un comentario. Pablo no tenía en sus planes ir a Troas, pero sensible a la voz del Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad, sus planes, sus planes para la dirección que trae el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestros planes, nuestra voluntad al Espíritu Santo? Porque la mayoría de nosotros, ¿qué decimos? No, es que yo quiero ir allá. Yo quiero ir a Nueva York a hablar del evangelio. Yo quiero ir a Las Vegas a predicar el evangelio. Allá hay mucho pecado, necesitan, ¿verdad? Pero necesitamos estar seguros que el Espíritu Santo nos está dirigiendo hacia allá. Porque si el Espíritu Santo, yo creo firmemente que hay predicadores, hay evangelistas, misioneros que son llevados a Las Vegas a predicar el evangelio. Y aunque está lleno de pecado, o sea, yo creo que, yo nunca he visitado Las Vegas, pero yo creo que está como más abierto, porque aquí es lo mismo, el pecado que está en Las Vegas está aquí. Nada más que allá creo que le llaman la ciudad del pecado, porque yo creo que está vista como, aquí nos escondemos más para pecar. Y allá lo hacen más a que no me importa que me vean, para explicar un poquito, ¿verdad? Dice, con una actitud obediente a la dirección del Espíritu Santo, los siervos de Dios descendieron a Troas, colonia romana que era un puerto del norte de Asia. Allí tuvo Pablo una visión en la que vio a un varón que reconoció como macedonio, que le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tenemos que reconocer que Dios utiliza muchos medios para guiar a sus hijos, especialmente cuando están cumpliendo con la misión asignada. O sea, aquí habla de que el Espíritu Santo les impidió, y también nos habla de que Pablo recibió una visión. O sea, usted y yo no podemos decir Dios no habla de esa manera, porque Dios va a hablar como Él quiere,
Aquí dice, especialmente cuando están cumpliendo la misión asignada. O sea, mientras usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, Dios va a usar los medios que Él quiere para hacerle saber a usted que es su voluntad, que vaya, que se quede, que haga. ¿Me entiende? Y usted y yo no podemos decir, eso no es de Dios. El comentario dice, Dios todavía llama a la gente al campo misionero y puede llamar a través de formas inusuales. Todavía es posible que un tipo de hombre macedonio haga un llamado inusual para servir a Dios en un lugar distante. Cuando eso sucede, es importante responder como lo hicieron Pablo y su equipo. O sea, este comentario dice, si en la visión se le presenta a un hombre diciéndole es necesario que vayas y prediques el evangelio, usted obedezca siempre y cuando sepa que, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Inciso B es obediencia absoluta a la voluntad del Señor. Lucas no lo dice, pero es posible que durante el camino a Troas, Pablo se preguntara cuál era la razón de las prohibiciones del Espíritu Santo. ¿Cómo iríamos usted y yo? Pero ¿por qué el Señor no querría? Si vamos a predicar el evangelio, ¿por qué razón no querría el Espíritu Santo que fuéramos? Pues si vamos a hacer algo bueno, ¿verdad? Entonces haríamos lo que ¿quién era Josafat? El de las 3 señales de la azalea ¿era Josafat? ¿Quién me ayuda? El que iba a ir que Dios le hizo, Gedeón, era Gedeón, el del llamado de Dios y que dijo, si es tu voluntad que la azalea esté mojada y la tierra seca. Y luego, así sucedió. Bueno, Señor, pero si es tu voluntad, la tierra seca y la azalea mojada. Y bueno, Señor, si es tu voluntad, así hubiéramos estado usted y yo, ¿verdad que sí? Definitivamente Dios abre nuevas puertas de oportunidades. A ver, me brinqué un poquito, pero dice, Lucas no dice, pero es posible que durante el camino a Troas Pablo se preguntara cuál era la razón de las prohibiciones del Espíritu Santo. Pero luego de recibir la visión, estuvo completamente convencido de que había hecho bien en ser paciente y obedecer a la dirección divina. Definitivamente Dios abre nuevas puertas de oportunidades a los que demuestran obediencia a las indicaciones del dueño y señor de la mies. Hay que reconocer que este es el primer lugar donde el escritor de Hechos se menciona entre los participantes directos, porque dice, enseguida procuramos partir dando por cierto que Dios nos llamaba. Esto indica que Lucas muy probablemente se unió a la compañía apostólica en Troas, aunque desconocemos la manera inicial de cómo llegó a tener contacto con el grupo misionero. Aquí estamos hablando de que tal vez Pablo preguntaba por qué razón el Espíritu Santo les impidió. Y bueno, aquí vemos que Lucas se añadió al grupo misionero porque dice, aquí empieza a hablar y dice, enseguida procuramos partir. Y en otro versículo dice, o en el mismo versículo dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. Así que aquí vemos que Lucas se unió al grupo. El comentario dice, ahora vemos otra razón por la que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos otra razón por la que el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas, y recogieran a un doctor llamado Lucas, debido a que Dios dijo no a Pablo estas 2 veces. Tenemos un evangelio, mire, me encantó esta lección, porque a través de las prohibiciones del Espíritu Santo, que Pablo no tenía pensado ir a Troas, fue a Troas porque Dios se lo mandó. Otra, el doctor Lucas se unió al grupo
Y gracias a que Lucas se unió al grupo, porque Pablo no fue a Bitinia, no fue a aquellas ciudades, sino que fue a Troas, dice, debido a que Dios dijo no a Pablo, estas 2 veces tenemos un evangelio y un libro de hechos escrito por el doctor Lucas. Gracias a que Pablo no fue a las regiones que él quería, Lucas se unió al grupo de evangelismo y gracias a eso tenemos el libro de Lucas y el libro de Hechos. Ahora entendemos usted y yo por qué el Espíritu Santo prohibió a Pablo ir a aquellas regiones y irse a Troas. Una de estas cosas era esto, que Lucas se uniera al grupo y ahora tenemos 2 libros de los cuales usted y yo podemos disfrutar gracias a que Lucas se unió a este equipo misionero. En ese momento Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle un continente para Jesús, darle un doctor personal y darnos a todos nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro. Dios sabe lo que hace cuando dice no. Dios sabe lo que hace cuando dice no. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que Dios dice no. No queremos escuchar que Dios nos diga no. Nosotros queremos que Dios nos diga sí a todo, pero mire la importancia, hermano. Tenemos un evangelio, Pablo tenía un doctor y tenemos ahora esto, hermano, que nosotros podemos estar hablando de estos libros gracias a la prohibición del Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque tengo mucho. Y ya voy a terminar, para terminar a tiempo. El resumen de esta lección: en la segunda visita que Pablo realizó a Listra, en su segundo viaje misionero, las cosas no fueron tan trágicas como la primera vez. La primera vez fue apedreado, lo querían adorar, como no permitió que lo adoraran, les decían, hey, no, nosotros no somos dioses, le decían ellos, ¿verdad? Y ellos, encendidos en la emoción, querían adorarlo. Y entonces él dijo no, dijo bueno, pues entonces lo apedrearon. De tanta emoción por adorarlo, después lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Entonces esa fue la primera vez. La segunda vez que visita dice que no fue tan trágica. ¿Por qué? Porque encontró al discípulo amado, a Timoteo. En esta ocasión se encontró con una congregación ya formada, entre cuyos miembros se encontraba un discípulo llamado Timoteo. Este joven creyente no solamente sería un sustituto para reemplazar a Juan Marcos, sino alguien a quien Dios usaría como columna fuerte de su iglesia. Bueno, quiero hacerle un comentario acerca de esto porque dice, sería un sustituto para reemplazar a Juan Marcos. No sé si fue el hermano Pruneda, o Pablo el que nos comentó, Pablo mi esposo, que más adelante Pablo en la cárcel le dice, mándame a Juan Marcos que me es muy útil. O sea, para que usted no se vaya a ir en esta mañana diciendo el hermano Pablo y el hermano Bernabé se pelearon y no se volvieron a hablar. No. Y Pablo no perdonó a Juan Marcos. No. Más adelante Pablo está en la cárcel y pide que Juan Marcos vaya a verlo porque le es muy útil en el evangelio. Así es que tiene que perdonar. Tenemos que perdonar, amén. A lo mejor Pablo en el momento por el enojo dijo, no me lo llevo. Y Bernabé dijo, bueno, pues allá tú. Pero es muy importante que entendamos eso, que no se quedaron enojados.
Qué hermoso es ver a los siervos de Dios que consideran a los jóvenes que son llamados por Dios al ministerio, no como enemigos que les harán competencia o les quitarán las posiciones, sino como consiervos, como hijos en la fe y colaboradores en la causa del evangelio. Hermano, usted como anciano, usted como adulto, usted como que tiene años en el evangelio, cuando usted mira a una persona más joven, no se encele porque quiere hacer la obra del Señor. No se encele ni trate de apagarlo. Apóyelo y enséñele, disipúlelo, porque es útil en la obra del Señor. Porque dice, qué hermoso es ver a los siervos de Dios, a los ancianos, vamos a decir, no ancianos de viejitos, ancianos espirituales, que consideran a los jóvenes que son llamados por Dios al ministerio, no como enemigos, no son sus enemigos, que les harán competencia o les quitarán sus posiciones. Hermano, cuando aprendemos que cada uno tenemos nuestra posición, Dios no va a empalmarle a... Ahora, hay tanto campo para predicar el evangelio. No tenemos que pelearnos. Tenemos que ver que Dios usa cada uno. Usted ve que hay cuántas tiendas, cuántas gasolineras, cuántas marcas de gasolineras hay. O marcas, o cómo se dice, compañías diferentes de gasolina, de mandado. Y para cada uno hay sus clientes, porque a lo mejor a usted no le gusta el Walmart, usted dice, yo quiero ir al H-E-B, me gusta el H-E-B. A lo mejor usted dice, a mí no me gusta el H-E-B, yo prefiero Walmart. A lo mejor usted dice, yo quiero Sam's. Entonces, hermano, hay para todos. No nos vamos a pelear por la obra, por hacer la obra del Señor, sino como consiervos, como hijos en la fe y colaboradores en la causa del evangelio. Por último, vimos también en esta lección que la iglesia tiene un doble ministerio que es vital para poder desarrollarse cuantitativa y cualitativamente. La predicación del evangelio, la enseñanza práctica y el discipulado propiamente dicho. Finalmente, se hizo énfasis en este estudio sobre la importancia de que los que se ocupan en llevar las nuevas de salvación sean sensibles a la dirección del Espíritu Santo y obedientes a la voluntad de Dios. Amén. Aprendimos que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y también tenemos que ser discipulados. Usted no puede decir, no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? La Biblia dice que tenemos que discipular. Así es que usted como recién convertido tiene que dejarse discipular. Y uno como ya viejo en el evangelio tenemos que aprender a discipular al recién convertido. Y no desesperarse, hermano, tenga paciencia porque no es fácil, ¿ok? Póngase de pie, vamos a quedar despedidos. Dándole gracias a Dios porque estas lecciones son muy importantes, así es que pongámoslas en práctica, porque si no las ponemos en práctica, entonces vamos a ser como como aquellos que vamos y hablamos del evangelio y los dejamos a mitad de camino. Ya aprendimos, ahora hay que poner en práctica. Vamos a orar. Padre, en esta hora una vez más nos acercamos al trono de su gracia, mi Dios, dándole gracias, Señor, por esta lección, Padre. Gracias por su misericordia, gracias por hablarnos, por enseñarnos cómo tenemos que ser, Señor, como pueblo suyo. Quiere lo mejor para nosotros y quiere enseñarnos, Señor, a hacer las cosas bien hechas, Padre. Ayúdenos a, como su pueblo, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, vamos a quedar despedidos. Le pedimos que su ángel acampe alrededor de nosotros, que nos cuide y que nos defienda de todo peligro, Señor, y que nos lleve a nuestros hogares contentos y bendecidos, y que nos prepare, Señor, prepare nuestra mente y nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús, para regresar a las 5 de la tarde, si usted así lo permite. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
nosotros.